Hola, hoy estoy en el taller y voy a pintar un bodegón, pero antes voy a hablar sobre la figura de la jarra tal como la utiliza Morandi en sus bodegones. En los bodegones de Morandi hay figuras que son recurrentes, figuras que forman parte del elenco estable de sus pinturas, y entre ellas está la jarra, sobre la cual vamos a extendernos en el presente capítulo. Me hubiera gustado consultar el catálogo general de la obra de Morandi que realizara Lamberto Vitali, pero no está en la biblioteca del Museo del Prado, y adquirirlo es muy costoso para mi bolsillo de humilde riparógrafo, ya que el más barato de los ejemplares de segunda mano que se ofrece por internet cuesta alrededor de 600 euros. Lamberto Vitali fue un importante historiador del arte y apasionado coleccionista, experto en fotografía y amigo de Morandi desde 1928, de quien fue también coleccionista y estudioso de su arte. En 1977, Vitali publicó el Catálogo General de la obra de Morandi, que recoge toda su producción, catálogo que fue ampliado en 1983 y es el que se utiliza como referencia en todos los estudios serios sobre la obra de nuestro querido pintor. Mi interés sobre consultar el catálogo de Vitali era para contar la cantidad de veces que Morandi pintó, dibujó o grabó la figura de la jarra y en qué lugar de la escena más veces la ubica. Digamos que buscaba la confirmación matemática de unos datos que he podido inferir solo a ojo de buen cubero, ya que dicha constatación por ahora queda muy lejos de mis manos. Así que nos vamos a arreglar con lo que tenemos a disposición, que es bastante, y entendemos que no vamos para nada desencaminados. Podemos constatar la presencia de la jarra desde sus primeros bodegones, como en el bodegón de 1916, y también en otros de esa misma época, de influencia cubista cesaniana, siempre por entonces en pareja con una botella, dato a tener en cuenta a la luz de lo que hemos ido descifrando. Desde entonces, la jarra nunca desaparecerá del repertorio habitual de figuras plantadas sobre su mesa escenario, que terminará de establecerse en la década de los años 20. A Morandi le cabe más que a nadie eso de que un solo cuadro no hace pintura. Necesitamos más de una obra para ir comprendiendo qué se pone en juego a partir de las repeticiones y las variaciones. Si observamos con detenimiento, vemos que la jarra aparece ubicada en una posición típica, y las excepciones a esta posición, que las hay, son muy escasas. Veamos. En la enorme mayoría de las obras, la jarra aparece detrás del resto de objetos, en el último plano. Como dijimos, hay excepciones que vienen a confirmar la regla, lo que deja más claro que la posición que le da a la jarra es en la parte trasera de la escena. Ese es el lugar que le asigna, aunque a veces juega a sacarle de su sitio, justamente porque le ha otorgado un sitio, que es en el fondo de la escena. También podemos observar que el plano de simetría de la jarra, el plano determinado por el asa y el pico de la jarra, no está dispuesto de forma azarosa. Su posición está claramente decidida y tiene tres versiones, que son las siguientes. Por un lado está la jarra en diagonal, como vimos en el bodegón de 1916 y como podemos ver en otros ejemplos a lo largo de toda su pintura. En esta posición la jarra puede estar mirando hacia la derecha o hacia la izquierda y con el asa hacia adelante o hacia atrás de la escena. Aquí es donde se hace necesario consultar el catálogo de Vitali para poder decir algo seguro, pero por los cuadros que he visto, la versión de esta posición en diagonal que más se repite es con la jarra mirando hacia la izquierda y con el asa del lado del espectador.
Por otra parte, está la jarra perpendicular. También hay excepciones, pero en esta posición el asa generalmente está mirando hacia el espectador, de modo que la vemos como un recto y fino cilindro vertical y no como una curva, y entendemos su forma por la sombra que proyecta sobre el cuerpo de la jarra, una cuestión espacial que parece interesarle mucho a Morandi. Y por último tenemos la jarra de perfil, que puede estar mirando tanto a la derecha como a la izquierda. En las versiones de esta posición que encontré, se repite más la que mira hacia la izquierda, pero no puedo asegurar nada sobre esto porque necesitaría comprobarlo en el catálogo de Vitali. Otra cosa que podemos observar de la jarra es el color. Descartando las excepciones que no hacen más que confirmar la regla, la jarra aparece de dos colores, el rojo y el gris. Y es más, un dato muy relevante es que al principio de su pintura predominan las jarras de color rojo, sobre todo un rojo tierra muy típico que el propio Morandi fabricaba, moliendo tierra que él mismo iba a recoger a un lugar determinado, y hacia el final de su pintura predominan las jarras de color gris. Y por último podemos agregar que la jarra es habitualmente el objeto más alto de la composición. Bueno, hasta acá hemos observado la jarra mediante lo que Panofsky denominaría el análisis preiconográfico, el más básico de los acercamientos a la pintura. Panofsky fue un teórico de la interpretación de las obras de arte de gran importancia en el siglo XX. Nació en Alemania y fue discípulo de Aby Warburg y estuvo influenciado también por Cassirer, otros dos alemanes ilustres, a partir de cuyas obras desarrolló un método interpretativo secuenciado en 3 pasos, en el que el primer paso reseña los elementos formales más básicos de la obra, paso al que llama descripción preiconográfica, para después pasar al análisis iconográfico, donde se identifican no solo cuestiones formales, sino también las de contexto histórico-cultural, para finalmente, a partir de toda esa información, pasar al análisis iconológico, que consiste ya sí en la interpretación de la obra, en extraer su contenido y exponer su sentido. Su método de análisis parece muy prometedor, sobre todo habiendo tenido maestros como Warburg o Cassirer, pero sin menospreciar sus indiscutibles aportes, para mí Panofsky no termina de profundizar del todo, de ir todo lo más allá que se pueda, y muchos de sus estudios están más cerca de hacer accesible al público general las obras de arte que de llegar a su sentido último. También sucede esto mismo con Gombrich, otro discípulo famoso de Warburg, y no es casual que tanto Panofsky como Gombrich fueran muy mezquinos a la hora de reconocer su deuda intelectual con Warburg, a quien evitan nombrar. Es como si ambos hubieran estado más interesados en ser los más famosos interpretadores de arte que en llegar al fondo de las obras que estudiaban. 700 años antes de que Panofsky publicara su método, Dante Alighieri, en una carta dirigida a Can Grande della Scala, señor de Verona, amigo y protector del poeta, cuenta cómo ha de interpretarse la Divina Comedia, estableciendo 4 niveles de profundidad de lectura, a saber, el literal, el alegórico, el moral y el anagógico. El nivel literal de Dante podríamos asimilarlo a los 2 primeros pasos de Panofsky, la descripción preiconográfica y el análisis iconográfico. Se trata de un reconocimiento básico de la obra, la información que está más apegada a los sentidos, donde el grado de interpretación es mínimo. El nivel siguiente que propone Dante es el nivel alegórico,
que equivaldría al análisis iconológico de Panofsky. Es el nivel en que pasa a interpretar lo que primero se leyó literalmente, pero no por nada Dante lo denomina alegórico. Es donde entendemos que una cosa está en sustitución de otra, y es a partir de claves históricos socioculturales que comenzamos a descifrarlas. Ya hablamos en otros capítulos de esta investigación sobre la diferencia entre alegoría y símbolo, y definimos la alegoría como una sustitución. A está en lugar de B y nada más que de B. El tercer nivel de Dante es el nivel moral, que es el que se produce cuando extraemos alguna lección de nuestra interpretación alegórica. Este nivel yo lo pondría también dentro del análisis iconológico, porque se trata de una reflexión sobre la interpretación. Es donde entrarían también los análisis típicos de los estudios visuales, es decir, todos los análisis de crítica socioeconómica y también los discursos de las minorías tan habituales hoy en día. Ahora bien, Dante propone un cuarto nivel, el más profundo de todos, que hoy en día está completamente ausente en las corrientes críticas que dominan las universidades occidentales. Es lógico, porque ni los estudios visuales anglo-norteamericanos ni el postestructuralismo francés pueden decir jamás que exista algo más allá de la crítica socioeconómica o los discursos de las minorías. Ambas son corrientes desmitificantes y antisimbólicas, como corresponde a dos corrientes de pensamiento herederas del liberalismo inglés y de la Ilustración francesa. Por suerte, nosotros no pensamos ni en inglés ni en francés. Volvamos a Dante y a su nivel más profundo de lectura, que él denomina el nivel anagógico. Esta es una palabra que Dante deriva de la anagogía de Platón, que quiere decir elevarse, en el sentido de superar el mundo de los sentidos y ascender hacia lo universal. Se trata en todo caso de la lectura simbólica y que consiste en trascender la lectura alegórica. Por lo que, resumiendo a Dante y a Panofsky, podríamos establecer tres niveles de profundidad de lectura de una obra de arte, donde todos son necesarios y cada uno es la resonancia del otro, pero a diferente nivel de profundidad, a saber, primero el literal, después el alegórico y por último el simbólico. Hasta ahora sobre la jarra de Morandi habíamos hecho la lectura literal. Ahora pasaremos a la lectura alegórica, donde una cosa está en sustitución de otra, y después haremos la simbólica. Si todavía sigue siendo válida la frase del crítico que definió a Morandi como un director de escena de naturalezas muertas, es porque la mesa se nos sigue presentando como un escenario donde Morandi planta sus objetos personajes que mediante una mano de pintura unificadora oculta sus particularidades para volverlos arquetípicos. Ahora bien, sus biógrafos nos dijeron que Morandi llevaba la más regular y anodina vida, ausente de todo escándalo y dando clases y pintando en su casa donde convivió con su madre y sus tres hermanas solteras durante toda su vida. Si para Morandi su madre, que falleció en 1950, y sus tres hermanas, que le sobrevivieron, eran las personas más cercanas y más queridas que tenía, ya que él también permaneció soltero toda su vida y nunca se le conoció ningún tipo de romance con nadie, resulta bastante sencillo suponer que estos seres tan cercanos y tan queridos afloraran como objetos personajes a nivel alegórico en sus bodegones. No tengo noticias de que ningún crítico haya expuesto esta asociación. Como dije en el capítulo anterior, la cantidad de estudios que hay sobre su obra son difíciles de abarcar y tal vez alguien haya visto lo mismo que yo. Pero en todo caso voy a hablar de lo que yo vi en sus pinturas y no porque lo haya leído en algún artículo o alguien me lo haya contado. Bueno, la figura de la jarra la podemos interpretar a nivel alegórico como la figura de su madre, y veremos que esto está en consonancia también a nivel simbólico.
El bodegón es un sistema de representación que se sirve de objetos para materializar las ideas. De la misma manera que la mitología griega materializa las ideas mediante la técnica de la personificación, y así Cupido, que es el amor erótico, debe ser personificado como un niño porque la pasión erótica carece de raciocinio, y también debe arrojar flechas porque la ausencia del amado duele como la herida de un arma que se arroja desde la distancia, los bodegones materializan las ideas mediante la objetualización. Si miramos el cuadro La fuente de Ingres, veremos la idea de la fuente representada mediante dos técnicas distintas. Tenemos la personificación de la fuente, una joven virgen, y la objetualización de la fuente, una vasija. Esta vasija, de donde surge el agua en una escena exterior, llevada a una escena interior, se convertirá en una jarra. Ya habíamos hablado en el capítulo 13 que en los bodegones el vaso es el corazón, y que si está lleno de agua se relaciona con la naturaleza humana, y si está lleno de vino con la naturaleza divina. Bien, el agua que llena el vaso debe venir de alguna fuente, y esa fuente objetualizada sobre la mesa de un bodegón toma la forma de una jarra, que es de donde sale el agua para llenar el vaso. Morandi, con diáfana honestidad, dispone sobre la superficie de la mesa su jarra madre, que es la fuente de donde surgió el agua vida, que llenó su vaso corazón. Si hay 3 niveles de lectura, es porque hay 3 niveles de escritura. Y estos en una obra de arte han de estar coordinados. Cada uno es la resonancia del otro y no pueden contradecirse. Forman un todo ordenado. Expresar este orden es la tarea del artista. Vimos que la posición de la jarra en los bodegones era siempre en el último plano, y que también era el objeto más alto. Todo esto concuerda con la idea de la madre, ya que es la que temporalmente nació antes, por eso está atrás, y como nació antes, es también la mayor, y por eso es la figura más alta. Pero habíamos apuntado una cuestión muy sutil con el color, que ahora pasa desde lo no evidente hacia lo evidente. Sabemos que la madre de Morandi falleció en 1950, y en los bodegones de la década de los 20, 30 y 40, la jarra es de color ocre rojo. Recordemos ahora todo lo que tantas veces dijimos sobre el ocre rojo, el rojo neandertal y la energía vital, un color que une las palabras hombre, rojo, sangre y arcilla. Bueno, en la década de los 50 y los 60, predominan las jarras de color gris, un color que es la suma del blanco y del negro. Si ahora nos adentramos al nivel simbólico de los bodegones de Morandi, la jarra se nos presenta como una metonimia del agua, y el agua, como el resto de los 4 elementos, es un símbolo universal, porque todas las culturas de todas las épocas ven en el agua el mismo simbolismo. El agua como elemento simboliza la infinidad de lo posible. Carente de forma es el origen de todo. Es la substancia indiferenciada donde todo está contenido virtualmente cuando aún no se ha manifestado. Y es también hacia donde después de manifestarse, todo regresa para disolverse en ella. Es lo negro de donde surge lo visible hasta hacerse blanco, y a donde lo blanco regresa para volverse otra vez negro. Este es el simbolismo al que se refieren todos los mitos de la creación, ya sea en la India, en Egipto o en Judea. Es a partir de las aguas de un mar primordial, un abismo homogéneo, caótico y oscuro, del que surge el orden y la luz, lo que puede conocerse porque puede distinguirse, y a donde todo regresa cíclicamente para volver a regenerarse. El agua primigenia es la matriz de todo, y por eso siempre se le da aspecto femenino, y de ahí el origen del mito de la Virgen,
porque la Virgen es el símbolo del origen, donde lo que puede ser generado está en potencia antes de manifestarse. Y por eso en todas las culturas los manantiales, las fuentes naturales de agua, están dedicadas a deidades femeninas. Con esto no solo hemos demostrado que estaban erradas las palabras de Cesare Brandi cuando decía que la pintura de Morandi está exenta de símbolos y de alegorías, y que un estudio iconológico de sus objetos sería un tiempo perdido, sino que la manera adecuada de acercarse a la pintura de Morandi en toda su complejidad no pasa por la sociología de los estudios visuales anglo-norteamericanos, ni por el palabrerío hueco del postestructuralismo francés, ni mucho menos por el comentario barato de los periodistas de exposiciones que solo pueden decir que Morandi es el pintor del silencio. La jarra, la madre y el agua son maneras de referirse a distintos niveles de algo que es insondable, que nunca podremos terminar de definir porque no es cuantificable, pero cuya mejor aproximación, por ser la más profunda, estará siempre en lo mítico y lo simbólico. Bueno, ahora voy a pintar un bodegón.